Estimados estudiantes, recuerden por favor mirar que hayan agendado sus cipas y confirmar asistencia. Es muy importante confirmar la asistencia, saber que cada uno de ustedes asistió a este cipas. Para mí es muy importante porque a veces tengo que tomar decisiones y, por ejemplo, voy a mirar eso y entonces hay algunos que no han confirmado, entonces podríamos perder algunos punticos. A veces doy unos punticos ahí extras en cada evaluación de la tarea. Entonces, no se vayan a perder esos punticos, por favor. Bueno, entonces nosotros en el CIPAS anterior habíamos hablado de las distribuciones discretas. Habíamos hablado de la distribución binomial, de la distribución Poisson y de la distribución hipergeométrica. Hoy vamos a hablar de las distribuciones continuas. Y vamos a hablar en particular de dos. Existen muchísimas más distribuciones continuas, ¿no? Y lo mismo también distribuciones discretas. Pero entonces nosotros nos enfocamos en las más útiles para cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar con las continuas. Vamos a hacer una breve introducción para luego pasar a los ejercicios. Entonces, la primera que vamos a trabajar es la distribución uniforme. Hay uniforme discreta y uniforme continua, por eso aparece distribución uniforme continua. Entonces, como su nombre lo indica, hay continuidad. Y eso significa, por ejemplo, que si tengo una distribución, aquí está X y aquí está la probabilidad de X. Entonces, siempre que la probabilidad es constante, es la misma, entonces se habla de una distribución uniforme, ¿sí? En un intervalo. En este caso yo lo hice en este intervalo. Y pues aquí habrán valores, aquí lo definimos por ejemplo como A y B, ¿sí? Y digamos que todo lo que puede ocurrir en esta distribución está en este rectángulo. El área bajo la curva siempre va a ser, o sea, siempre que trabajo probabilidad de que X esté entre A y B, cuando yo calculo todo me va a dar 1 y eso representa el 100% de los datos, ¿sí? Entonces hay eventos en los cuales siempre la probabilidad de ocurrencia es la misma. Lo que va a variar es el A y el B, ¿sí? Entonces si uno quisiera calcular, por ejemplo, la base de esto, dice, aquí está 0, ¿cierto? Acuérdense que aquí está 0. Todo esto vale B, este pedacito vale A. Entonces, para saber cuánto vale de A hasta B, entonces cojo todo B y le quito A, y A es esto. Entonces quiere decir que la base de ese rectángulo vale B menos A. Y digamos, cada valor va a ser representado por su probabilidad, que va a ser un valor sobre el total, que es B menos A. Si yo multiplico base por altura, ¿cierto? Aquí la altura sería 1 sobre B menos A. Entonces, si yo voy a hablar del área del rectángulo, hablándolo en términos muy sencillos, la base nos dio B menos A. Y la altura tiene 1 sobre B menos A. Entonces, esto está dividiendo y esto está multiplicando, es lo mismo. Eso quiere decir que el área de este rectángulo es exactamente 1. Eso se debe cumplir siempre en cualquier distribución de probabilidad. Lo hacíamos en las discretas cuando nosotros teníamos X y P de X, ¿se acuerdan? Teníamos todos los valores, todas las probabilidades, y cuando nosotros sumábamos todas las probabilidades nos daba 1, que representaba el 100% de los datos. Allá en la plataforma los valores ya estaban transformados a porcentaje, ¿sí? Entonces eso quiere decir que la distribución siempre va a tomar valores equiprobables, ¿cierto? O sea, siempre van a tener
la misma probabilidad de ocurrencia. Si yo tomo este, o tomo este, o tomo cualquiera de los valores, van a tener la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, de esa manera, sabemos que una distribución uniforme es la que se mantiene constante a través del tiempo en un intervalo, ¿sí? A veces, por ejemplo, ese rectángulo que se forma puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, dependiendo de lo que nosotros estemos hablando. Entonces, el A viene a ser el mínimo y el B el máximo, ¿sí? Y mi objetivo es hablar de esta distribución, pero en algunos casos, por ejemplo, yo querré calcular probabilidades de ocurrencia, ¿no? Entonces aquí tengo X, P de X, y a veces, por ejemplo, de ese rectángulo, acuérdense que va hasta acá, yo quiero calcular, por ejemplo, de A hasta un valor, por ejemplo, C. Entonces quiero calcular esta área, ¿sí? De todo el rectángulo solo quiero calcular el primer pedacito. O a veces quiero calcular un pedacito, miremos aquí otro ejemplo. Acuérdense que aquí está mi probabilidad, ¿no? Que es constante para cada valor. También que recalcular el área que esté metida. Si ven, fíjense que aquí está A y B, pero yo quiero calcular este pedacito. Si yo quiero calcular este pedacito, entonces acuérdense de lo que dijimos. Hasta aquí todo este pedacito vale C. De 0 hasta A vale A. De 0 hasta C vale C. Entonces, si yo quiero hasta C, me tocaría calcular C, que vale todo, y quitarle A para que me dé esta fracción. Y luego multiplicarla por la probabilidad, que nosotros dijimos que era 1 sobre B menos A. Entonces, 1 sobre B menos A. Por eso ahorita vamos a ver unas fórmulas que alguien diría, ¿y de dónde salen esas fórmulas? Pues es de simplemente entender esto. Y si tengo esta, por ejemplo, y por ejemplo, este valor se llama C, y este D, y yo necesito calcular esta área entre C y D. Entonces digo, entonces ahí hay una probabilidad, ¿cierto? Entre C y D. Y eso va a ser igual, entonces alguien diría, ese pedacito vale todo D, y le quito todo C. Entonces D menos C sobre la probabilidad que es B menos A. Y ahí reemplazo, ¿sí? Entonces acuérdense que esta es una probabilidad que me va a determinar el área entre dos valores. Entonces, por ejemplo, si yo no recuerdo la fórmula, pues hago mi función de distribución y puedo encontrarla más entendiblemente, ¿cierto? Más claramente. Bueno, siempre se salen esos. ¿Es claro eso para ustedes o no? O sea, pues que a mí me gusta siempre entender las cosas. Y pues yo también busco que mis estudiantes entiendan las cosas y que no, que uno, digamos, no, uno dice, pero ¿y eso de dónde? No sabe uno de dónde. Dale, María Paula, con tu pregunta. Te estoy escuchando. ¿Levantaste la mano? ¿Alguien levantó la manito? ¿O tiene alguna inquietud? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Acuérdense que no se preocupen, me pueden interrumpir en el momento que lo deseen para aclarar, volver a construir, volver a revisar, replantear. Todo lo que necesiten ustedes es muy importante para mí. Para mí es muy importante que ustedes entiendan lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por eso, pues les explico esas cositas como más fácilmente porque a veces le dan a uno, por ejemplo, ya entonces aquí dice, bueno, seguimos hablando de la distribución uniforme continua. Entonces, siempre va a ser, vamos a hablar de una variable X que es continua. Acuérdense que es continua significa que se va a dar en un intervalo, llamémoslo diferente, de P a Q. Y entre P y Q puede tomar cualquier valor. A diferencia de la discreta, que hace salticos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, al hacer salticos tenemos, digamos, la escala y salta de 0 a 1, de 1 a 2 y no toma valores intermedios. Cambio en la continua, si toma cualquier valor, pero dentro de un intervalo especificado, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, el intervalo sobre el cual la distribución es uniformemente continua es en el intervalo cerrado AB, ¿sí? Entonces, f de x es lo mismo que si dijéramos p de x, probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos calcular, acuérdense, el área, vamos a dibujar otro caso, por si acaso no nos quedó clarito. Entonces vamos a seguir aquí en el intervalo AB, donde va a ser uniformemente continuo, o sea que va a tomar la misma probabilidad, que es en este caso B menos A, para cada valor. Entonces yo tengo este pedacito. Esta va a ser mi distribución de probabilidad. Pero entonces aparece un valor C y yo quiero calcular el área, o sea, me va a decir que sea mayor que C. Entonces, fíjense que hay una cota que me dice que va hasta B. Entonces, quiere decir que yo tengo que calcular probabilidad de que X esté entre C y B. En una distribución continua es muy importante tener en cuenta eso. Puedo escribirlo un intervalo abierto o estrictamente menor o menor o igual. Y eso significa lo mismo. En cambio, en la continua sí, no. ¿Sí? Entonces es muy importante. En una continua, probabilidad de que X sea igual a C es igual a 0. Pero uno puede hacer interpolación para estimar más o menos la aproximación de esa área. Entonces, si yo necesito calcular la probabilidad de que X esté entre C y B, entonces yo tengo que calcular primero la base. ¿La base cuánto es? Entonces la base es, desde aquí está 0, todo esto vale de 0 a B vale B, de 0 a C vale C, y yo solamente necesito este pedacito. Ese pedacito significa que vale todo B, pero a todo B le voy a quitar este pedacito que es C, y esa es la base, ¿sí? Y luego lo multiplico por la altura, porque acuérdense que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces esto es lo que estoy haciendo. Ya hice la base, ahora por la altura, que es B menos A. En conclusión me daría B menos C sobre B menos A, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí la función de densidad, que se suele llamar la función de distribución de probabilidad, función de densidad, va a ser igual a 1 sobre B menos A, porque nosotros ya dijimos que esa era la base, ¿cierto? Y yo necesito determinar la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Y la probabilidad de ocurrencia es 1 sobre B menos A. Y eso va a ocurrir para todo X, que van a haber X que están entre A y B, ¿sí? Entonces, van a haber muchos valores, C, D, K, o dependiendo de los valores que tengamos, ¿sí? Y va a ser 0 en cualquier otro caso. O sea que la probabilidad siempre va a ser esta para este intervalo, ¿sí? Y de resto, no, o sea, para valores aquí no hay probabilidad, para valor acá tampoco. Solo entre el área, entre A y B. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la función de distribución uniforme. Aquí volvemos a tenerla con mayor claridad. Entonces acuérdense que nosotros decíamos que este rectangulito tiene el 100% de los datos. Aquí está la base y aquí está la altura. Bien. Bueno, en todo caso, entonces dice acá, vamos a plantear un ejemplo. Dice, el tiempo en minutos que tarda un señor para ir de su casa al trabajo oscila de una forma uniforme entre 20 y 30 minutos, ¿cierto?
Si debe llegar al trabajo a las 8 de la mañana, ¿a qué hora debe salir de su casa para tener una probabilidad de 0,9 de no llegar tarde al trabajo? Entonces significa que debe llegar a la hora que es A o antes. Por eso va a calcular probabilidad de X, que X sea menor o igual que A. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros explicábamos antes, entonces acuérdense, X menos A, siempre fíjense que la probabilidad va a ser 1 sobre B menos A, el denominador siempre va a ser el mismo. El numerador es el que puede cambiar, ¿sí? Dependiendo si, fíjense que en este caso estoy calculando el área a la izquierda, ¿sí? Entonces por eso cambió. Y si estuviera calculando a la derecha cambiaría, y si estuviera calculando el área entre dos puntos interiores A, B, pues cambiaría también. Bueno, entonces cuando hablan de uniforme, ¿sí? O constante, me están hablando de la distribución uniforme, ¿sí? Y si dicen en un intervalo de 20 a 30, pues significa que entre 20 y 30 es constante, ¿sí? Entonces ahí tengo aquí 20, tengo aquí 30. Digamos, aquí el objetivo es explicar en qué contextos podría utilizar esa distribución uniforme. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Preguntitas por ahí? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces fíjense que lo que les explicaba yo en el borrador aparece acá cuando C y D es un intervalo interior entre A y B. Entonces el área de probabilidad entre dos puntos C y D se puede representar de esta manera, ¿sí? Como nosotros decíamos. C menos D, donde C es el más pequeño y D es el más grande, pero esos dos valores van a estar entre A y B, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, puede estar C y aquí D. Y mi objetivo es calcular este pedacito, ¿sí? Bien. Entonces, si yo hago la gráfica de la función de distribución, pues voy a entender muchísimo más fácil sin, digamos, si yo no me acuerdo de esta fórmula, pues la puedo obtener fácilmente. Otra distribución que es muy útil en términos globales, se utiliza para todo, en todo lado. Entonces es muy importante aprender a manejarla y saber de dónde viene. Entonces nuevamente es una distribución continua, o sea que puede ocurrir cualquier valor dentro de un intervalo acampanada, o sea en forma de campanita como esta, y simétrica con respecto a la media, o sea que la media está aquí en la mitad. ¿Qué significa que sea simétrica? Si yo comparo este cuadrante a partir de la media por debajo, va a ser igual a este cuadrante de pepitas. Imagínense que ustedes doblan esta hojita. ¿Qué va a pasar? Que este cuadrante va a ser igual a este cuadrante de pepitas. ¿Sí? Eso significa la simetría. Este va a ser el eje de simetría. Y si doblo, esos dos pedacitos son iguales. Asintótica con respecto al eje X. ¿Qué significa? Que aunque parezca aquí unida al eje X, no se ha pegado. Tiene una pequeña probabilidad o área. ¿Sí? Eso significa que se pega mucho al eje X, pero no lo toca. Se acerca mucho. ¿Listo? Eso significa asintótica. El área bajo la curva y sobre el eje X, o sea, todo esto que he rayado, me va a representar el 100% de los datos o en su equivalente, toda el área, probabilidad de que X esté entre menos infinito e infinito va a ser 1. Esto va a ser en términos de probabilidad. Y en términos de porcentaje va a ser el 100% de los datos. Bien. Acuérdense de lo que decíamos de la simetría. Entonces, si yo digo que hay 100% de los datos,
por encima del eje X y por debajo de la campanita, eso significa que si yo tomo lo que está rayadito en rayitas, valga la redundancia, va a ser equivalente a lo que está rayadito con pequitas o bolitas. O sea, probabilidad de que X sea menor que la media va a ser lo mismo que probabilidad de que X sea mayor que la media y va a ser igual a 0,5 o 50% de los datos. Entonces, lo de pepitas va a ser el 50%, lo de rayitas va a ser el 50%. Si sumo pepitas y rayitas me da el 100% de los datos. Siempre es importante determinar que la distribución normal va a depender de la media y de la variación, que es la desviación estándar. Esas van a ser los dos parámetros. Y uno generalmente escribe X, se distribuye, este vínculo significa que se distribuye normalmente con el primer parámetro, que es la media, y el segundo, la desviación estándar. Acuérdense que esta es la media y esta es la desviación estándar. Entonces, esas son las características que me permiten identificar una distribución normal. Miremos acá, voy a preguntar algo, a ver. Ahí tengo tres distribuciones normales. La roja, la verde y la azul. Entonces yo les voy a preguntar, ¿cuál de esas tres distribuciones tiene la mayor media? ¿Y por qué? ¿O todas tienen la misma media? A ver, ¿quién responde? ¿Quién me dice ahí? ¿Cuál tendrá la mayor media o todas las medias son iguales? ¿Qué puedo decir ahí? Ahí fíjense que tengo media 1, media 2 y media 3. Mírenla acá. El centro de la primera distribución es la media 1. El centro de la distribución, media 2. Y el centro de la distribución 3, la media 3, mu sub 3. Y la pregunta es, ¿cuál de las tres es más grande y por qué? A ver, ¿quién me dice? Intenten a ver. A ver, ¿quién quiere intentar? A ver, ¿quién me dice? A ver, Kevin, ¿quieres participar? A ver, Kevin, No, te voy a profe, enviar. no, Señor. no, profe, estoy un poquito ocupado, solo estoy escuchando y poniendo cuidado. Pero no, imagínate cuál, dame una idea. A ver, no importa que te equivoques, pero inténtalo. Entonces estábamos preguntando que cuál de las tres medias es más grande y por qué. A ver. Pues todas, o sea, visualmente se ven igual, ¿no? No, porque mira que esta está aquí a la izquierda, esta está en la mitad y esta está más a la derecha. Para que fueran iguales, todas debían caer aquí, o todas acá, o todas acá, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué opinarías? A ver, dale. Estuvo Mm, bien la primera opción, ahora intenta con eso que te decía. la, Tanis, dale, dale. Tutora, para mí sería la media 2. ¿La más grande? ¿Por qué? Sí, señora. Por lo mismo, porque es la más grande, ¿no? ¿La más grande en qué sentido? la media 3, ¿no? Por, ¿Por qué la media 3? A ver. por el número que sería No, 3.
¿No? Bueno, pero si yo digo esta es media 0, esta es media 4 y esta es media 1. Entonces, ¿esta sería la más grande? No. No, O la sea, más grande Profe, está pues la media, la de la mitad, media 4. no. Mm. Para mí sería la profe, A ver, espérenme, a ver. Digamos que ahí estamos opinando y la clave es cómo aprender. No se vayan a preocupar por nada. O sea, la profe, clave es, ¿sí? bueno, no sé si mi Dale. deducción es la siguiente. Yo A ver, diría que la media 3, ¿por qué? Porque va desde el eje 0 hasta ¿mm? hasta el eje, espérame, que es como estoy en el celular, no veo muy bien, hasta el eje 4, ¿es ese? Mira, más o menos Entonces, Sí, tengo la idea. ¿Alguien quiere opinar algo más? Bueno, ahí hasta ahí vamos como que sí, pero falta como un poquito de aclaración. pues Entonces, obviamente digamos que del eje, de donde está la media 3 hasta el eje, desde el eje 0 hasta donde está la media 3, la cobertura abarca desde 0, abarca, bueno, ahí iría positivos 1 hasta el 2 y ya llegaría donde hace el corte de la campana de Gauss, que bueno, muy serían, buena observación. Muy bien. ¿Qué sería? Dale, dale, que te interrumpí. que sería hasta donde va el corte al centro de la campana de Gauss. Y si vemos, digamos que si lo vemos por un cuadrante, entonces M3 y abarca, bueno, el símbolo, que es que el nombre de los símbolos todavía me falla un poco en el símbolo. Es que esa es una letra griega que le dicen mu, ¿vale? Ok, entonces digamos que en ese cuadrante ya abarcaría pues lo que es el eje 0 hasta donde está la media 3. Hacemos el cuadrante imaginario, pues para mí digamos que va como en esa segmentación. Bueno, bien, bien, muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta, otra aclaración? profe, pues para mí sería la 1, por la La 1. inclinación. Sí, porque no está en el centro, sino tiene una inclinación más allá. Mira que la altura de las tres es la misma, mira. Es la misma. Bueno, aquí lo puedo trabajar con una regleta, pero no la metamos porque si no se nos va aquí todo. Ay, se nos fue. Espere, a ver. Entonces, espérense un segundo ya. Entonces, fíjense que con una pregunta nosotros nos toca pensar muchas cosas. Acuérdense que cuando uno hace un plano cartesiano como este, en el eje X, entre más a la derecha esté, más grande es, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, tenemos menos 4, menos 2, 0, 2, 4, ¿sí? Entonces, más a la derecha va a ser más grande, ¿sí? Si yo hago un plano 1, 2, 3, 4, 5, y yo digo cuál es más grande, pues aquí es evidente, ¿cierto? Que el 5 es más grande, pero porque me lo muestra. Pero siempre yo empiezo, fíjense que aquí me dicen empezó en 0. Y entre más a la derecha esté, más grande será. Por tanto, la media más grande es mu sub 3. ¿Listo? Bueno, ¿claro hasta ahí? Entonces, acuérdense que la distribución normal depende de dos parámetros. La media y la desviación estándar. La desviación estándar se llama sigma. Entonces, este tiene sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la más grande desviación en tamaño? ¿Qué pueden responder ustedes a eso? Intentos, a ver. Intentos. A ver. A ver, ¿quién me puede responder? Acuérdense que la desviación de los datos es cuánto se alejan en promedio de los datos del centro,
O sea, por eso fíjense que yo la ubico más o menos en la mitad. Y digo, aquí cada distribución tiene una desviación, que va a ser esto, esa distancia. Y yo pregunto, ¿qué puedo decir de esas tres desviaciones? De sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Cómo ven esas desviaciones? Profe, ¿Sí? pues digamos pues que para mí la desviación más lejana está sigma 2. No, Pues es no porque mira, es la distancia, es esta distancia, ¿sí? Fíjate en esta distancia. ¿Qué pasa con esas tres distancias? Si yo calculara como hicimos con voy menos a antes, calcularíamos este pedazo menos este y me daría esta distancia, ¿cierto? ¿Cómo ven esas distancias? Entonces yo las veo iguales. Porque, por ejemplo, si tú coges esta campanita, la puedes superponer sobre la campanita verde. Si tomas esas dos campanitas, las puedes superponer sobre la azul. Son iguales, o sea que la desviación es igual en las tres, ¿sí? En cambio aquí me estaba hablando de la media, ¿cierto? ¿Qué tan lejos estaban los datos de cero? ¿Sí? Entonces son dos conceptos diferentes. Veamos el otro, a ver si lo entendieron. A ver, ahí tengo tres campanitas de Gauss, tres distribuciones normales. ¿Qué puedo decir de las medias? ¿Cómo son? A ver, inténtenlo, que yo creo que ya entendieron. ¿Cómo son las medias de esas tres campanitas? A ver, alguien que opine, por favor. Gracias. Acuérdense que aquí Pues de baja, mediana y alta, ¿no? la media de las tres distribuciones, ¿cómo es? Acuérdense que la media de una distribución normal va a ser la mitad, ¿cierto? Y tú como que me quieres decir algo de que la mediana, la media y la moda son iguales, sí, eso es cierto, pero la pregunta es, en esas tres distribuciones, ¿cómo es la media? No. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La medida vendría a ser la misma. Muy bien, o sea que la media de la distribución 1 es igual a la media de la distribución 2, igual a... ¿Por qué? Porque el centro es el mismo, mire. El centro de esta, este. El centro de esta, este. O sea, mu. El centro de esta, este. Todos tienen la misma media. ¿Será que puedo decir lo mismo de la desviación estándar de las tres distribuciones? Bueno, No, digamos que está en la 1. en este caso no. No, muy bien. Esta es la 2 y esta es la 3. ¿Cuál es la distribución que tiene menos desviación estándar? La 3. ¿Será? La 1. Mira que aquí ya te está diciendo, mira, la desviación más chiquita es la de la verde, o sea, la 1. Sí, Y la la más 1. grande es la roja, porque está más disperso los datos del centro, ¿sí? Entonces, fíjense, en los dos casos estábamos comparando medias y en este caso estoy comparando desviaciones estándar, ¿sí? O sea, la que tiene mayor fluctuación, variabilidad, es la distribución 3, mayor volatilidad. Y la más homogénea es la distribución 1. ¿Listos? Entonces pasa
que como la distribución de probabilidad normal es una campanita perfecta, acuérdense que aquí está la media. Si yo le quito una desviación a la media y le aumento una desviación, en este rango voy a tener el 68% de los datos, siempre. ¿Sí? Entonces, si tú conoces cuál es la media y cuál es la desviación, puedes determinar entre qué y qué valor se encuentra el 68% de los datos. Si tú quieres el 95%, ¿qué haces? Coges la media, le quitas 2 desviaciones, coges la media, aumentas 2 desviaciones y el área que voy a encontrar entre esos dos puntos va a ser el 95% de los datos. Y si ahora yo cojo la media, le quito 3 desviaciones hasta acá y cojo la media y le aumento 3 desviaciones, eso significa que va a ser todo esto y me va a cubrir casi el 100% de los datos, 99.7%. Y alguien dice, ¿y por qué no? Acuérdense que nosotros decíamos que la distribución es asintótica. Entonces siempre va a dejar una pequeña probabilidad en las colitas. Nunca se va a pegar la colita al eje X. Acuérdense de la propiedad de que es asintótica con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces fíjense que con respecto a una desviación, a izquierda y a derecha cubre el 68, 2 desviaciones a izquierda y a derecha 95 y 3 desviaciones a izquierda y a derecha cubre casi el 100%, el 99.7% de los datos. Siempre va a ocurrir eso con una distribución normal. Entonces, resulta que para encontrar las probabilidades uno puede utilizar una función de Excel. Entonces, la función que van a utilizar es distri.nor.n. X va a ser el valor, a ver, aquí está. X va a ser el valor hasta donde yo quiero jugar, o sea, va a ser este valor, ¿sí? Entonces aquí va a estar mi X, ¿sí? O sea que yo quiero saber cuál es el área acumulada a la izquierda de X. Entonces con esta función la calculo, ¿sí? Debo colocar la media y la desviación estándar. Acuérdense que para calcular la media utilizo la función promedio y para calcular la desviación estándar utilizo desves.m y doy los datos, promedio y doy los datos. Y en acumulado le voy a dar verdadero, ¿cierto? Le doy acumulado o le doy verdadero. Cualquiera de las dos significa que va a acumular. O sea que va a barrer el área a la izquierda. ¿Sí? Mira, ahí está. Por ejemplo, si X fuera 2, entonces este X va a ser 2. Entonces yo le digo distri.nor 2, la media lo que me haya dado, la desviación estándar y el acumulado. Y ese me va a dar la probabilidad. ¿Sí? 0, algo, que lo puedo transformar a porcentaje. Eso da más o menos el 90%. Bueno, entonces acuérdense de la formulita. Si por el contrario quiero el área a la derecha, entonces quiero el área, todo esto verde. Digamos que aquí está 2. ¿Sí? Entonces yo quiero esta área. Entonces solo existe la función de Excel que me calcula lo de la izquierda. Entonces si quiero lo de la derecha, yo debo recordar que el área bajo la curva es 1, lo que representa el 100% de los datos. Y voy a quitarle esto que está en pequitas, o sea, el área a la izquierda. El área a la izquierda sí se puede calcular con la función distri.nor.n de valor de X, que en este caso es 2, anoto la media, la desviación y le digo acumulado. Entonces, cuando yo calculo esta función me da 0,97. Entonces calculo 1 menos
0,97, ¿qué es? El área en pequitas, ¿sí? Si yo le quito a todo el área bajo la curva, que es 1, el área en pequitas, pues me da el área verde, que es esta. Si yo multiplico por 100 o corro 2 a la derecha, 1, 2, me da 2,28%. ¿Listo? Entonces, fíjense que si calculas a la izquierda, directa la función. Si calculas a la derecha, es 1 menos el área a la izquierda. ¿Sí? Y si calculas, no está, a ver, ¿qué se hizo? Bueno, si calculáramos el área entre dos puntos, por ejemplo, hagámoslo acá. Digamos que queremos el área entre, no sé, 3 y 5. O sea, es esta área. ¿Sí? Ahí estamos en función de X. Entonces, si yo quiero el área entre esos dos puntos, le digo probabilidad de que X esté entre 3 y 5, ¿qué va a hacer? Entonces, primero tengo que calcular todo lo que está por debajo de 5. Todo, inclusive esto. Todo, ¿sí? Entonces yo puedo escribir probabilidad de que X sea menor que 5 menos probabilidad de que X sea menor que 3, ¿sí? Entonces cojo todo lo que está por debajo de 5, este y este pedazo, utilizando esta función. La diferencia es que en vez de 2 coloco 5, ¿sí? Y después quiero quitar, restar el área que está por debajo de 3. Entonces, en vez de 5, coloco 3 y los mismos valores. ¿Listo? Seguimos. Otra vez, entonces, vuelven a insistirnos en que distri.nor.n, valor de X, media, desviación y acumulado. Aquí en símbolos. Un ejemplo dice, vamos a suponer que X, la variable de interés, es la cantidad de mililitros por vaso que va a servir un dispensador. En promedio sirve 200 mililitros. Y la desviación es 15, o sea que va a variar. A veces sirve 200, a veces 215, a veces menos, pero se desvía 15 mililitros de la proporción del vaso. Entonces dice, encontrar la probabilidad de que un vaso contenga menos de 230 mililitros. Fíjense que como es a la izquierda, aquí estaría 230. Entonces uno le dice distri.nor.n, el valor de X, que es 230, la media 200, la desviación 15, y hay que decirle acumulado. Y Enter. Y va a salir el área de probabilidad que está acá. ¿Listo? Bien. Entonces, el ejercicio contextualizado sería el siguiente. Una máquina expendedora de bebidas se regula para servir en promedio 200 mililitros por vaso. O sea que ya tengo la media. Sin la cantidad de bebida, entonces yo digo AX mililitros por vaso. Y me dice que X se distribuye normal, ¿cierto? Con una media ya nos dijeron de 200, primer parámetro es la media, y una desviación estándar de 15, ¿sí? Entonces ya con esto puedo trasladar esta información para poder responder cualquier pregunta. Dice, ¿qué fracción de los vasos contendrá más de 224 mililitros? Cuando le hablan de fracción o probabilidad es lo mismo. Entonces, probabilidad de que los mililitros por vaso sean superiores a 224. Acuérdense que cuando es superior toca 1 menos el área a la izquierda, X, que sea más chiquito que 224, y aquí sí puedo utilizar la función, ¿sí? Entonces nos vamos a ir ahora sí al Excel. ¿Preguntas? ¿No? Bueno.
Entonces nos vamos a ir, ay Dios, aquí, al Excel, a ver. Entonces nosotros teníamos pendientes planteamientos 4 y 2. Voy a empezar con el 4. Entonces hablaban, a ver, un segundo, ya. Supongo que la variable deserción, o sea que la variable es deserción, voy a anotar por acá X, nivel de deserción. Dice que se distribuye uniformemente continua, entonces dice, ya me dijeron que es uniforme, entonces ya me acuerdo del rectángulo, perdón. Calculen las siguientes probabilidades. Entonces, acuérdense que para área a la izquierda utilizan esta, para el área entre dos puntos esta, ¿sí? Y ya vamos a ir resolviendo poco a poco. Entonces, vamos a calcular primero los valores. Acuérdense que A aquí viene a ser el valor más pequeñito, ¿sí? Aquí es A. Entonces, aquí está A, valor más chiquito, valor más grande B. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a calcular el A. Entonces le decimos más o igual. Entonces quiero calcular el valor más chiquito. Entonces le voy a decir min, que es el mínimo. Selecciono la función. Me voy a los datos de la distribución. Control, Shift, flecha hacia abajo para que me seleccione todo de una vez. Cierro paréntesis y ya me da el valor mínimo. O sea que el valor más pequeño que yo tengo en esta distribución es 1. Y B, el máximo. Acuérdense que la función es max. ¿De quién? Nuevamente de todos los daticos. Entonces le doy Control, Shift, flecha hacia abajo, me selecciona todo, cierro paréntesis y me da el valor máximo. De una vez voy a calcular la longitud, que es esta rayita, que va a ser B menos A. Entonces le digo B menos A. Listo. Estuvo. Bueno, entonces ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de deserción sea mayor que 350 estudiantes? Entonces, el valor que yo voy a trabajar es 350. Entonces, fíjense que aquí, vamos a hacerlo. A ver, acá. A ver si me deja o no. A ver, espérense un segundito. No me dejó. Vamos a hacer un poquito. Vamos a ver si me deja seleccionar. No me dejó. Bueno, entonces la clave, démosle control. Ya. Entonces vamos a borrar, aprovechar que ya me permitió. Entonces vamos a borrar. No me borrar. Control Z tampoco. Ya. Entonces vamos a ir. Acuérdense que A en este caso es 1. Y B, el máximo va a ser 596. Y yo tengo que ir a 595, un poquito antes. Yo voy a colocarlo aquí poco extremo para que se vea. 595. Mi función es calcular este pedacito. No, ese pedacito no es. El pedacito que me dice es que la deserción sea mayor. Entonces quiere decir que va a ser este pedacito. ¿Listo? Ese es el pedacito que yo quiero calcular. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces, acuérdense que va a ser todo. Entonces yo cojo todo el B, que es esto de 0 hasta acá vale B. Y le quito de 0 hasta este 595, ¿sí? Entonces, definamos los valores. Entonces, ahora sí, X 350. F de X, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a calcular primero el área a la izquierda, o sea, este pedacito en blanco. Entonces, el pedacito en blanco sería ¿cuál? Entonces, paréntesis,
X, que es 350, menos el mínimo, que es 1, cierro, ¿sí? Y lo voy a dividir en B menos A, ya está calculado. Y esa sería el área a la izquierda. El área a la derecha, ¿quién me dice cómo se calcularía? El área total es 1 menos lo que está a la izquierda. Y ahí estaría el porcentaje. Esperen un segundo porque un momentico, a ver. Inicio. Entonces vamos a dejarlo en número para que lo veamos bien. Ahí está la probabilidad. Yo le digo 1 menos la probabilidad anterior. Otra vez está en porcentaje. Quitémosle el porcentaje para que veamos cuál es realmente la probabilidad. 1 menos este valor. Ay, ¿qué pasó? 1 menos esto. Ahora sí. Y me da 0,41. Ahora sí lo paso a porcentaje. Le agrego 2 decimales. Y esta es el área en verde. ¿Sí? Entonces diríamos que hay una posibilidad de 41.34% de que el nivel de deserción sea superior a estudiantes. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de deserción sea de 400 estudiantes? Entonces quiere decir que el valor es de 400. Acuérdense que 400 queda dentro de la gráfica. A ver si nos permite escribir en la gráfica. A ver, sí. Entonces, acuérdense que aquí está el mínimo, el máximo, pero no los vamos a colocar. Lo que yo voy a colocar es el valor 400, que más o menos está por acá. Y mi objetivo es calcular que sea menor. O sea, voy a calcular este pedacito. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo calculamos esa área? Entonces, acuérdense que va a ser calcular primero la base y luego la altura, que es la probabilidad que tenemos 1 como B menos A. ¿Listo? Entonces, acuérdense también que nosotros sabemos para este caso que el mínimo, en este caso A, es 1. ¿Sí? Miremoslo a ver si es cierto. Mire, 1, ¿sí? Entonces, por eso. Entonces, tiene uno que coger todo esto y quitarle 1. Entonces, sería más 400 menos 1 dividido en B menos A, que ya está calculado. Ya tengo el área. Entonces, primero dejémosla en valores normales. 0,67, fíjense que es bastante grandecita. Y lo puedo transformar a porcentaje y tengo 2 decimales. Como me preguntaron el área inferior, no necesito calcular eso. Eso lo dejamos en blanco. ¿Listo? Entonces diríamos, existe una posibilidad del 67% de que el nivel de deserción sea inferior a 400 estudiantes. Listo. Sigamos, vamos a quitar, copiarnos esto para que nos quede más fácil escribir la conclusión enseguida. Dice ahora la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de deserción sea un valor entre 230 y 330? Entre 230 y 330. Listo.
Entonces, vamos a graficarlo para que lo veamos más claro. Entonces, le damos aquí, dibujar, y decimos, acuérdense que A es 1, entonces aquí 230 puede estar más o menos por acá, y 330 más o menos por acá. Y mi objetivo es calcular esto. Entonces, ¿qué significaría? Que yo calculo 330 menos 230 para que me dé esta base. ¿Listo? Entonces, o puedo calcular el área, toda el área. Lo puedo hacer directo, ¿no? Fíjense que lo puedo hacer directo. Para el área de 330, vamos a hacer acá. Y el área de 230. ¿Listo? Entonces, hagamos primero el área de 230. Entonces, para calcular el área de 230 sería 230 menos 1, ¿sí? El mínimo sobre B menos A. Aquí está. Listo. Ahí está el área. Me gusta dejarlo. Ahorita lo cambiamos a probabilidad para que lo veamos. Y para el más grandecito, 330, entonces sería 330. Fíjense que yo voy a calcular toda el área de 330. Entonces sería menos 1 sobre B menos A, que es la probabilidad para cada valor. Bien. Y ahora lo que nosotros vamos a calcular es la diferencia. Entonces, área superior menos área inferior. A ver, les explico más acá en el gráfico. A ver, sigamos con negro. Si yo calculo lo de 230, estaría calculando todo esto. ¿Sí? O sea, esta área de 330 es esta. ¿Sí? Voy ahora, si yo quiero calcular toda el área de 230, va a ser todo esto. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es calcular, fíjense que lo que está rayado en negro coincide con lo verde en cierta parte. Entonces a todo lo negro le voy a quitar lo verde y me quedaría este pedacito, que es lo que yo necesito, que es lo que estoy haciendo. Entonces primero calculé lo de 230, o sea, lo verde. Luego calculé lo de 330, o sea, todo lo negro, todo esto. 55%. Y aquí fíjense que él lo hace directo, pero yo podría hacerlo, que sería 55, perdón. Vámonos primero a inicio, si no, no me entiende. Ahí le digo, este 55, control Z, no. Esto. Entonces vamos a hacerlo otra vez, más o igual como quieran. 55 menos 38%. Ahí no necesitamos llenar nada más. Esto no necesito llenarlo, ¿por qué? Porque no se hace necesario. O sea, esto lo puedo dejar en blanco y esto también en blanco, ¿sí? Porque lo hice a través de las dos áreas superiores. Entonces diríamos que existe una posibilidad del 16.81 de que el nivel de deserción esté entre 30 y 330, ¿sí? Bien, entonces, si yo voy a la gráfica otra vez, a ver, inicio, está algo activado ahí, sí, claro, está activado. Entonces vamos a mirar si me deja borrar, no me deja borrar, no sé por qué. O sea, el área de interés para nosotros, o el área que calculamos es esta, entre 230 y 330, ¿listo?
Bueno, sigamos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de deserción sea mayor a 450? Entonces, acuérdense que cuando es mayor, me toca buscar, a ver, vamos a dibujarlo, 450. Entonces, 450 más o menos está por acá. Y me pide el área por encima, entonces va a ser todo esto. Entonces, lo que uno hace es calcular toda el área, ¿cierto? Y al área total le quita este pedacito en blanco, ¿sí? Entonces, como es el área mayor, entonces puede uno calcular. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular, vamos a mirar aquí, esta partecita, que sería con f de x, ¿sí? El área a la izquierda. Y luego al área total, que es 1, le quito la de pequitas rojas. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Entonces sería, vamos a calcular la de la izquierda. Entonces sería paréntesis. Entonces yo quiero 400 menos 1. 450, ¿no? Entonces sería 450 menos 1. Entonces puedo hacerlo también con valores o puedo ir al mínimo, ¿no? Aquí está el mínimo. Cierro y dividido en b menos a. Listo, estuvo. Entonces, tengo el área de las pequitas rojas. El área total es 1 o 100% de los datos. 1 menos el área de pequitas rojas, 24%. Entonces ya tengo que el área negrita es 24.54, superior a 450. Bueno, vamos con la conclusión. Cogemos esto para que nos quede más fácil replicar. Una posibilidad del 24.54. El nivel de deserción sea superior a 450 estudiantes. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que la tasa de deserción sea un valor entre 250 y 260? Entonces vamos a calcular áreas a la izquierda, todo lo que está a la izquierda de 250. Entonces sería 250 menos el mínimo, ¿dónde está? Que es 1, dividido en b menos a. Ahí está el área a la izquierda de 250. Ahora vamos a calcular el área por debajo de 260. Entonces sería 260 menos el mínimo, ¿dónde está? Dividido en b menos a. Y listo. Entonces ya tengo el área por debajo de 250 y por debajo de 260, pero yo quiero el área entre las dos. Entonces sería el área más pequeña, perdón, más grande, menos el área más pequeña. Y ya estaría el área total entre 250 y 260. Entonces, control C, vamos acá. Entonces la probabilidad, existe una posibilidad de el 1.68%. El nivel de deserción esté entre 250 y 260 estudiantes. Listo. Esa es la distribución uniforme continua. Vamos a dibujar la última. Entonces acuérdense que era entre 250 y 260. Aquí la hago grande para que ustedes vean que es esta área, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue calculé el área de 250, que fue esta, el área
de 260 que va todo esto, inclusive esto, y luego hago la diferencia del área más grande menos el área más pequeña y me da esto. ¿Sí? Él lo hace automáticamente, entonces les queda más fácil. Bueno, vamos a ver el planteamiento 2. Entonces, para el planteamiento 2 dice, suponga que la variable de repitencia se distribuye normalmente. Entonces, X es repitencia y se distribuye normalmente. Entonces, vamos a rayar acá, normalmente. Bueno. Entonces, esperen un segundo. Así. Entonces, nosotros necesitamos calcular la media y necesitamos calcular la desviación estándar. Entonces, acuérdense que nosotros lo hicimos con funciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Espere, ¿por qué quedó ahí pegado? Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, para calcular la media, uno le dice la función promedio. Selecciono la función. Selecciono los datos de repitencia, control shift, flecha hacia abajo. Espere que hay algo raro. Promedio. Selecciono, shift, control y enter. No funcionó. Bueno, vamos a seleccionarlo así manual. Uy, está muy largo. Espérense un segundo, ¿qué pasaría? Bueno, ya llegamos. Eso es para el control shift enter, es para no hacer eso que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Porque mire, a veces se va más abajo, a veces se va más arriba. Entonces lo más fácil es control shift, flecha hacia abajo y cierra paréntesis. Y miremos a ver. Listo, ahí está la media. Para la desviación estándar, recuérdense que la función es desves.m, ahí apareció la primera. Desves.m, selecciono el primero y después de que selecciono le doy control shift, flecha hacia abajo, no me dio, no sé qué pasaría. Algo se pegó ahí, pero no sé qué será. Bueno, hagámoslo manual, otra vez. A ver, manualito. Se pegó y para no demorarme tanto lo dejo así para que no nos demoremos tanto para ver qué fue lo que pasó. Bueno, entonces está la media. Mira, ahí está la media. Hay algo pegado, vean. Ay, no me dio. Si no hay. Bueno, entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de repitencia en una institución sea mayor de 1000 estudiantes? Entonces, 1000. Acuérdense que, bueno, hagámoslo otra vez con la gráfica. A ver, dibujar. Entonces, acuérdense que la media es 1998. O sea, aquí está 1998. Y aquí me piden 1000, o sea que está por debajo de la media. Entonces, va a ser por acá. El área que me van a pedir, fíjense que es mayor, o sea que es esta. Pero acuérdense que la función solo le permite calcular el área a la izquierda. Entonces nos toca irnos con el área a la izquierda, ¿sí? Y luego con la diferencia, como el área total es 1, le quito 1 menos el área a la izquierda. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver la función distri punto n, que es la segunda, la primera no, y le doy los parámetros que son 1000, el valor de x, coma, la media, coma, la desviación estándar, coma, verdadero o falso. Acuérdense que verdadero acumula, entonces lo selecciono. Y
cierro y enter. ¿Qué hizo? Fue lo que hizo. Calculó la zona verde, o sea, este pedacito. Le dice, pero eso no necesito. ¿Cómo calcular la negra? Entonces, el área total es 1, ¿cierto? Menos, espérense, lo pasamos aquí estos valores a general, porque si no, no percibo la existencia del valor. A ver, general, listo. Entonces, yo le doy acá 1, que es el área total, menos lo verdecito, y me da inmediatamente lo que está en negro. Ahora sí lo podemos pasar a porcentaje, con 2 decimales. Listo. Y ahora concluimos. Entonces, existe ,90.94% de que la tasa de sea superior a 1000 estudiantes. Listo, estuvo. Entonces, fíjense que si es mayor, entonces usted tiene que calcular esta. Si le pidieran solo la menor, no haría sino la primera, acumulado a la izquierda. Bueno, vemos el siguiente que nos dice. Copiémonos primero ¿Cuál es la probabilidad de que la tasa de repitencia sea menor a 1550? Entonces, que este me habla menor, ¿sí? Entonces hagamos la gráfica, aunque nos demoremos un poquitico más. Entonces acuérdense que aquí está la media. La media es 1550. Perdón, no, esa no es la media. No me permite quitar. Pues, la media es de 1998. ¿Dónde estamos? Aquí está. 1998. Y me dice que sea menor que 1500. Fíjense que también está por debajo. Digamos que está por acá 1500. 1550. Inferior es esto. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, como tenemos que calcular eso, nos vamos y le decimos inferior. Entonces utilizamos la función directamente. Distri.nor, la segunda, nor.n, el x 1550, la media, coma, la desviación estándar, coma, y ahora verdadero porque es acumulado. Entonces ya tenemos el área que está a la izquierda, no necesito calcular esto. Eso es si quisiera calcular entre dos puntos o si quisiera calcular el área superior, como en el caso anterior. Entonces diríamos que existe una posibilidad del 34.71 de que la tasa de repitencia sea inferior a 1550 estudiantes. Listo, ahora sí. Entonces fíjense que ahí la gráfica me está indicando que no necesito calcular el área acumulada. Bueno, ahora nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de repitencia esté entre 2350 y 2600? Entonces vamos a dibujar. Entonces recuerden que este es 1998 y me dice entre 2000, entonces ya está por encima, ¿no? Entonces 2330 más o menos por acá, 2350 y 2600. O sea, el área que yo voy a buscar
¿Listo? Entonces lo que hace uno es primero calcular el área por debajo de 2600, que sería todo lo que está a la izquierda, calcular el área que está por debajo de 2350, toda, y luego hacer la diferencia. Entonces, primero vamos a determinar los puntos. Punto más pequeño, 2350. Más grande, 2600. Listo. Ahora voy a calcular el área que está por debajo de 2350, o sea, todo esto. Entonces sería distri.nor.n, valor de x, coma, valor de la media, coma, valor de la desviación estándar, coma, y verdadero. Listo. Estuvo el primer valor. ¿Dónde estábamos nosotros? Acá. Vamos con el segundo. Misma función. Nor.n, selecciono esa función, el valor de x, coma, valor de la media, coma, valor de la desviación, coma, y verdadero. Entonces, ¿qué fue lo que hemos calculado? El área por debajo de esos dos punticos, pero yo necesito el área entre los dos. Entonces lo que hago es la diferencia entre estas dos regiones. Entonces sería área mayor menos área menor. No necesito llenar estos espacios, porque no al caso, porque utilicé esa herramienta, ¿sí? Entonces dice que es el 8%, ¿sí? Entonces vamos a coger esto. A ver, existe una posibilidad de la tasa de repitencia esté entre 2350 y 2600 estudiantes. Listo, estuvo. Ahora, a ver, esta es menor. A ver, espérenme un segundo, no robamos la conclusión para este. ¿Cuál es la probabilidad de que la tasa de repitencia sea menor a 540? En lo menor que 540 va a estar por debajo de la media, porque la media es más o menos 2000 y 540 es muy chiquitico. Entonces vamos a mirar cómo lo dibujamos. Entonces si aquí está más o menos 1998, 500 va a estar muy lejos, 540, y el área que yo voy a buscar es esta. Fíjense que como está a la izquierda la busco directamente, ¿no? Entonces le diríamos la función del valor, coma, la media, coma, desviación estándar, coma. Entonces, miremos acá, nos dio 10%. Entonces ya puedo concluir. Entonces existe una posibilidad del 10.04 de que la tasa de repitencia sea inferior a 540. 40 estudiantes. Bueno, ahora entre dos valores. ¿Cuántos están? Entonces, entre 830 y 1400. Acuérdense que cuando nosotros la graficamos, nos va a dar, acuérdense de la media, ¿no? Entonces, si tenemos la media,
que es 1998, estos dos valores están por debajo de la media. 830 por acá y 1400 por acá. Entonces yo necesito el área entre esos dos punticos. O sea, es esta área. Entonces calculamos el área por debajo de 830. Distri.nor.n de 830, la media, la desviación estándar. Entonces ya está el área por debajo de 830. Vamos a calcular el área por 400. Misma función, cambiaría, sería el valor de x. Seguimos manejando, toda la distribución tiene la misma media y la misma desviación, y siempre voy a querer acumular o calcular el área a la izquierda. Bien, entonces ya tengo esos dos valores. Fíjense que él ya lo calculó, ¿sí? Entonces lo voy a volver a hacer. Área más grande menos área más pequeña. Bueno, entonces existe una posibilidad del 14.72% de que la tasa de repitencia esté entre 830 y 1400 estudiantes. Listo. Entonces, de esa manera se va a desarrollar. ¿De acuerdo? Viene un par de ejercicios, ejercicio 3 y 4, que lo que ustedes tienen que contrastar es, por ejemplo, fíjense que 1, 3 y 5 corresponden a las distribuciones discretas. Entonces, ¿qué conclusiones les permiten dar el planteamiento 1, 3 y 5? Entonces, los deben escribir acá. ¿Y qué propuestas de solución van a dar a esos tres planteamientos? ¿Sí? Fíjense que aquí los dividen en distribuciones discretas, ejercicio 3, y el ejercicio 4 son las distribuciones continuas. Entonces, aquí en las continuas, van a dar las conclusiones de sus planteamientos y propuestas de soluciones que ustedes consideren que podrían ir más allá de los planteamientos que se hicieron, ¿sí? Bueno, acuérdense de anexar el pantallazo de la web, a escribir la bibliografía porque a veces pierden puntos ahí, y acuérdense que en este corte hay unos puntos, son como 20, 25, no recuerdo, que es una actividad y yo les he venido colgando, a ver, les muestro un poquito. Aquí yo les colgué, por ejemplo, les he colgado, digamos que usted dice, no, pues yo sí quiero asistir a esa conferencia, pero no tengo tiempo o disponibilidad en esos espacios. Entonces aquí, por ejemplo, han quedado las grabaciones para que ustedes puedan mirar y hacer sus conclusiones y lo que dice la plantilla para que ustedes lo realicen, ¿sí? Entonces yo he compartido varias actividades. El encuentro internacional Cyber Woman, sí, ese es el que ha tenido como más, como fue ayer entonces, y les he venido compartiendo como enlaces. Mire, aquí está encuentros donde usted puede mirar la fecha, el enlace de conexión. Mire, ahí están. Mire, ahí están. ¿Sí? Todos esos son los que se van a realizar. Entonces usted escoge uno solito, mire, participa en él. Si no puedo participar, busca los enlaces donde están las grabaciones, responde las preguntas que le han indicado y eso lo tiene que anexar a la plantilla, ¿sí? Y de esa manera pues se da cumplimiento a toda la actividad, ¿sí?
Entonces, una adición que quería indicarles es lo que tiene que ver con la actividad que ustedes tienen que hacer para esta tarea, para esta fase. Entonces resulta que hay personas que no participan y no se integran a los grupos, hay que integrarse. ¿Sí? Entonces, por favor, integrarse a las actividades para que de esa manera, pues, no se les vaya a bajar la puntuación. Esperen que aquí me metí mal. Y aquí yo ya tengo para revisar. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo entrar y revisar, ¿no? Entonces, mire que usted tiene que hacer una selección, pero tiene que trabajar en grupo, porque usted tiene que dar cuál va a ser su rol de trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense que ya estamos a pocos días, menos de 15 días. La valoración total son 120 puntos, ¿sí? Fíjense que si todos colaboran, pues es más fácil desarrollar todos esos procedimientos, ¿sí? Entonces, pues aquí puedo abrir también revisar el trabajo, digamos que ustedes pueden mirar con detalle cada una de las actividades que usted primero escoge una distribución, dice que diga la definición, pero dentro de la definición está es para qué sirve, cuáles son las características y un ejemplo donde se pueda aplicar esa distribución, ¿sí? Y cada planteamiento tiene 5 enunciados. Si usted escogió la letra A, pues selecciona en cada planteamiento el literal A y lo va desarrollando, ¿sí? Solo el A. Entonces acuérdense que ahí había un recuadro donde usted debe escribir su nombre, que usted desarrolló ese planteamiento, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí está la actividad que yo le decía, actividad para promover la participación en el proceso de investigación, ¿sí? Entonces, quiere decir que hay una serie de actividades, que hay ponentes, hay conferencistas, donde ustedes participan, ¿sí? Y de esa manera se van a llevar los punticos, ¿sí? Entonces, fíjense que si ustedes revisan esta guía, pues van a encontrar qué valoración tienen cada uno de los puntos. Mira, aquí está la rúbrica de evaluación, ¿sí? Entonces, digamos, si yo quisiera obtener el nivel más alto, ¿qué debo hacer para cada criterio? ¿Sí? Entonces, fíjense que hay varios criterios, ¿sí? Entonces, y cada criterio lleva una puntuación. Mire, por ejemplo, el cuarto, tiene que ver con la participación en el foro. Y si usted no participa en el foro, solamente selecciona la letra, pues eso no es participar. Participar es mostrar sus avances, decir, pero no entiendo, pero por favor, falta completar esto, compañeros, tal compañero, por favor, indíqueme tal ejercicio, ¿sí? Todas esas hacen parte del foro. Y el quinto, que hace parte de la presentación, ¿no? Y a veces, por ejemplo, lo pueden entregar a tiempo, pero no llenaron la portada, no llenaron la bibliografía. Entonces, esos puntos son muy importantes para obtener, digamos, aumentar más la puntuación global. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, inquietud. Espero para ver si hay inquietudes. O si no, pues muchísimas gracias a todos.